más no es mejor, sino que mejor es mejor. Hoy en día pecamos mucho de ese síndrome del objeto brillante. Hoy queremos hacer una cosa, mañana queremos hacer otra, pasado queremos hacer otra, por esa influencia que vemos constantemente, ¿no? A través principalmente de las pantallas, algún modelo que te guste, que te llame la atención y que te deje aún más claro todo esto de manera visual, que es el de considerar como importante las pequeñas cosas. Todo lo que puedes hacer con el móvil constantemente, consultarlo constantemente, sea lo que sea, muchas veces no es importante ni es urgente. Todo ese tipo de tareas son las que deberías reducir o eliminar. Stress laxing, que es personas que se estresan por estar relajadas. Ostras, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Realmente esto es lo que me gusta? ¿Realmente esto es lo que va conmigo? Esto es algo que si tú no te organizas, si tú no te planificas, también lo puedes olvidar y te puede llevar a acarrear problemas. ¿Cuál es tu propósito vital? Que es súper importante, ¿no? Y mi propósito vital es... Esta palabra de procrastinar, ¿no? Seguramente la has escuchado alguna vez. Básicamente es eso de dejar las cosas importantes que sabemos que tenemos que hacer para hacerlos en otro momento y muchas veces ese momento no llega. Y quiero que con la herramienta que te voy a explicar hoy le pongas solución a esto. Pero bueno, antes, como siempre, me presento. Soy Sergio Cruz, psicólogo, estudiante de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y del Máster de Psicología General Sanitaria. Y vamos a arrancar con las dos frases que siempre me gusta decir antes de comenzar cada uno de los episodios. Y la primera es la siguiente, y es del protagonista del episodio de hoy, David Eisenhower. Y dice así: tengo dos clases de problemas, los urgentes y los importantes. Los urgentes no son importantes, y los importantes nunca son urgentes. La segunda frase es de Benjamin Franklin, y dice que ¿amas la vida? Pues si amas la vida, no malgastes el tiempo, porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida. Y bueno, vamos a pasar con la segunda parte de este episodio, y es ¿por qué nos cuesta hacer tanto lo que sabemos que tenemos que hacer? Vamos a intentar dar respuesta a la siguiente pregunta, que es ¿cuántas veces te has puesto a hacer cualquier cosa, menos lo que sabías que realmente tenías que hacer? Este es un poco el objetivo del episodio de hoy. Es algo que va a ser muy muy práctico, o sea que si estás viéndolo, si lo estás escuchando, saca papel y boli, y también incluso te animo a que después busques por internet esta matriz, porque va a ser súper útil, te aseguro, a partir de ahora. Pero bueno, antes de empezar a explicarla, me gustaría un poco comentar el motivo por el que muchas veces no hacemos lo que sabemos que es importante para nosotros. Y pueden ser por múltiples motivos. Muchas veces tiene más que ver con ese miedo al fracaso. Es decir, no hago algo que sé que es importante para mí, como por ejemplo empezar a entrenar, ponle, porque lo mismo no se me dan bien los ejercicios, nunca he entrenado, entonces quiero evitar pues ese miedo al fracaso, ¿no? El miedo a pues, hacer mal un ejercicio. Pero pueden ser en cualquier otro ámbito. Quiero que esto lo veas con una visión muy global de la vida y de tu día a día. También puede ser por el miedo al rechazo, por ese perfeccionismo patológico que muchas veces nos frena a empezar algo. ¿Por qué? Porque pues nosotros sentimos que no somos lo suficientemente buenos para hacer algo, y como sabemos que no vamos a conseguir ese ideal de perfeccionismo, ¿qué hacemos? Paramos, nunca empezamos y siempre lo vamos dejando y dejando. Pero ojo, no solo tiene por qué ser con cuestiones relacionadas con lo que viene a ser, digamos, cuestiones más personales, de miedos, etcétera, sino que también tú puedes ser una persona muy segura de ti misma, tener muy claro lo que quiere hacer, pero que sea el entorno, sean los distractores que tenemos hoy en día por todos lados, esa sobreestimulación, lo que un poco nos impida hacer eso que es importante. Y también la falta de planificación. Es decir, un poco, pues, como se suele decir, ¿no? Quien no sabe a dónde va, ningún viento le es favorable, y si no tienes esa planificación, pues eso también te impide muchas veces hacer lo que sabes que tienes que hacer. Y todo esto que he comentado, pues se pueden juntar miedos, se pueden juntar exceso de distractores, que a veces no tiene por qué ser solo la tecnología, también puede ser a veces, pues, la familia, llamadas, reuniones, todo eso es lo que vamos a ver hoy. Se junta el caldo de cultivo que te genera esa procrastinación y en consecuencia frustración, porque si tú sabes que tienes que hacer algo que sabes que es importante para ti y lo vas postergando, eso de alguna manera va un poco minando también tu autoestima, te va generando pues cierta sensación de frustración, como digo. Y dentro de un poco todo esto que he comentado, podríamos encontrar varios tipos de personas, es decir, las personas que no se atreven a nada importante o a prácticamente a nada importante, serían esas personas pues que lo que más le frena es el tema de miedos, inseguridades, las personas que caen constantemente en los distractores
típicos del mundo moderno. Por otro lado, personas que no pueden parar de hacer cosas, fíjate, el extremo contrario, personas que no paran de hacer nada, pero también personas que constantemente están haciendo y aquí quizá vamos a tener que dar una vuelta de tuerca a esa matriz, como vamos a ver ahora, y quizá lo importante para estas personas no es el ponerse a hacer cosas, sino el dejar de hacer cosas y dejar de llenar siempre la agenda de todo tipo de tareas. Y bueno, por otro lado, también esta matriz, ya sería ese cuarto grupo de personas, es súper útil y de hecho específicamente para lo que se creó. Tú piensas que Eisenhower fue el 34º presidente de Estados Unidos. O sea, imagínate la de lío que tendría aquí el amigo, o sea, bastante. Entonces, idealmente él creó esta matriz para personas que lo mismo tienen muchas personas a su cargo, digamos, lo que solemos decir como altos mandos, líderes de empresas, pero esto hoy en día se usa para una persona cualquiera, o sea, cualquiera puede beneficiarse de esta matriz. Entonces, ese cuarto grupo de personas al que también le sirve esto, y como digo, idealmente al grupo de personas para que se creó, es personas que se encuentran en posiciones, digamos, con una alta responsabilidad dentro, por ejemplo, de una empresa. Y la frase que va a definir un poco esta matriz es que más no es mejor, sino que mejor es mejor. Y la clave va a ser el saber meter en estos 4 cuadrantes que vamos a ver ahora esas diferentes tareas de tu día a día y que al final consigas priorizar aquello que es importante y realmente relevante para ti, no porque te lo hayan dicho otras personas o porque sea un poco lo que ves que hace la mayoría, sino porque realmente es un poco lo que ves que va contigo. De hecho, aquí aprovecho para remitirte, si no lo escuchaste, al episodio de las inteligencias innatas, de las 12 inteligencias innatas, porque ese episodio es súper útil para realmente conocer cuáles son, digamos, esos potenciales, esas tierras fértiles que crecen, que dan más frutos con mayor facilidad en tu día a día y que te centres en organizarte un poco para, digamos, regar esos cultivos que crecen con mayor facilidad en ti. Y de esta manera, en consecuencia, que tu autoestima y tu confianza se disparen. Así que ahora sí, vamos con la siguiente parte del episodio, que es la matriz de Eisenhower. Bueno, vamos a empezar a definir esta herramienta y básicamente es un instrumento de gestión de tareas. Esa es la idea fundamental de esta matriz. Y nos vamos a encontrar con 4 cuadrantes. Aquí es donde te animo a que tú también busques el dibujo en internet y tengas el cuadrante que te descargues, el que más te guste. Pero básicamente tendríamos un primer cuadrante arriba a la izquierda, que serían las tareas urgentes e importantes. A la derecha, el segundo cuadrante, serían las tareas importantes, pero no urgentes. El tercer cuadrante serían las urgentes, pero no importantes. Y por último, el cuarto cuadrante abajo a la derecha serían las no importantes y las no urgentes. No te preocupes, que ahora vamos a dar ejemplos de cada una de ellas. Vamos a empezar por el primer cuadrante, por el de arriba a la izquierda, que sería el de las tareas que son importantes y urgentes. Eisenhower lo que dijo en su día cuando diseñó esta matriz es que este grupo de tareas, las importantes y urgentes, las tienes que hacer. Este es el verbo que tendrías que aplicar con este grupo de tareas. Hacerlas cuanto antes. Son como los fuegos, esos fuegos que debes apagar. Porque, pues obviamente, son importantes pero también son urgentes. Es que tienes que actuar ya. Y requieren de tu atención directa e inmediata. Imagínate, pues aquí se pueden meter tareas que tienen que ver con fechas límite. Incluso problemas que de repente surjan, imprevistos, pero que sean importantes, relevantes, incluso a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral. Algo que realmente sí o sí lo tienes que hacer. Te voy a poner ejemplos para que te quede mucho más claro. Pues estudiar para un examen que tienes dentro de 10 días. Eso es importante y es urgente. Entregar un trabajo. Esto va muy asociado a tareas que tienen plazos y que, por tanto, tienes que hacer. Ese sería el primer cuadrante de esta matriz de Eisenhower. Lo importante y urgente. Vamos con el siguiente cuadrante. Sería el de arriba a la derecha. Y es lo importante y no urgente. Hoy creo que más de uno le va, entre ellos a mí, de escuchar tanto importante, urgente, vamos a acabar y yo no sé ni lo que estoy diciendo. Importante y no urgente. Aquí es donde viene, digamos, el meollo del asunto, lo principal. Porque lo importante y no urgente son esas tareas que realmente sabemos que queremos hacer, que tenemos que hacer, que nos gustaría hacer, que va acorde a esos objetivos a largo plazo, incluso con cosas que a nosotros nos llena hacer, pero ahí es donde nos encontramos con
las inseguridades, con las distracciones, incluso con que no hay fecha límite, porque estos son acciones que lo mismo tienen que ver con tu crecimiento personal. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, leer. Leer, a ti nadie te va a poner una fecha límite para que te leas un libro en tu casa. Eso tiene que salir de ti. Aprender una habilidad que te gustaría aprender. Apuntarte al gimnasio, empezar a entrenar, empezar a comer saludable, aprender a cocinar, tener más tiempo para ti, más tiempo libre, ir a la naturaleza. Son cosas que, como digo, no tienen esa fecha límite, pero que sabes que son relevantes. Y aquí la palabra clave que define a este cuadrante es la de decidir, planificar. Cualquiera de estas dos es lo que te tienes que grabar para este grupo de tareas. ¿Por qué? Pues porque básicamente, como son acciones que no tienen esa fecha límite o que no son urgentes, que no va a pasar nada si no las haces, digamos, pues tú mismo te tienes que poner ese límite, esas fechas límites. Te lo tienes que ir programando, porque si no, esto siempre es lo que se deja y se va llenando de otro tipo de acciones en el día a día y van pasando los días y nunca, digamos, que lo has hecho. Tiene que ver con esas acciones de desarrollo y de construcción de futuro. Cosas, como digo, que te gustarían hacer, pero que no hay ninguna prisa y muchas veces te suelen sacar de esa zona un poco de comodidad, ¿no? Es ese salto a cosas que son nuevas, pero que son las que realmente más te suman y cuando las haces son las que, digamos, te aportan más. Te aportan más. Pues imagínate, yo por ejemplo en su día el ebook que escribí, el libro que escribí, el libro digital, que por cierto lo puedes descargar en mi página web www.sergiocruzsalud.com. Ese libro, a mí nadie me puso una fecha límite. Sin embargo, yo lo escribí porque sabía que a la gente le iba a servir, que a mí también me iba a servir para estructurarme las ideas, etcétera, etcétera. Y me tuve que ir marcando plazos porque si no, no lo había hecho. Y así al final con otro tipo de tareas. Así que bueno, esta sería ese segundo cuadrante en el que tienes que poner tanto énfasis. Vamos con el siguiente. El tercero tendría que ver con las tareas no importantes, pero que son urgentes. Y aquí dirás, y si no son importantes, ¿por qué son urgentes? Pues bueno, pues porque entran en juego en tu día a día, quizás no es lo que más te gusta hacer, pero tienes que de alguna manera responder, actuar sobre ellas. Y aquí la palabra clave va a ser delegar. Quiero que tengas muy presente que al final esta matriz se creó para el contexto laboral, el contexto del trabajo. Pero tú esto te lo tienes que intentar llevar más a tu día a día. Hay acciones, yo qué sé, pues tareas de casa que no puedes hacer tú todo y mismo tienes que delegarlas en un familiar. Oye, para eso estamos unos cuantos, si vivís unos cuantos en casa, pues que cada uno haga algo. O incluso, pues si te lo puedes permitir, eso, delegarlo a otra persona que se dedique a ello profesionalmente. Estoy poniendo un ejemplo, o sea, para que te veas que esto también se puede aplicar en el día a día y, por ejemplo, en mi caso es algo que aún no lo he hecho, pero lo quiero hacer y es algo que es relevante, digamos, o es urgente más que importante, pero que también hay que hacerlo, es, por ejemplo, responder mensajes en redes sociales. A mí eso es algo que, por ejemplo, no me gusta mucho porque te distraes, es como te empieza a sobreestimular la mente, te desconcentras, tal. No me gusta mucho y a mí eso pues me gustaría delegarlo en un futuro, tener una persona que se dedique a ello y delegarlo a que responda a todos esos mensajes, responda a correos, etcétera. Pero bueno, básicamente tiene que ver con acciones que tendrías que delegar. También pueden ser reuniones. Aquí también entran las distracciones y distracciones puede ser de todo tipo. De hecho, pues para una persona que tiene una alta responsabilidad en un trabajo, lo mismo las reuniones son distracciones, no es lo más relevante. Pues ese tipo de cosas son las que habría que ir delegando. Y ahora vamos a pasar con el último cuadrante, que es el de no importante y no urgente. Y este, ojo, porque hay que prestarle mucha atención. Estas tareas del cuarto cuadrante son las que tajantemente hay que intentar eliminar o reducir al máximo, porque aquí está lo que más nos puede influir de manera negativa, incluso habiéndonos planificado y habiendo decidido que queremos llevar algo importante pero no urgente a cabo. Y es todo eso que tiene que ver con distracciones que nos roban mucho tiempo y que realmente no nos aporta nada. Pues imagínate, ¿no? No hace falta tampoco que lo explique mucho. El móvil, todo lo que puedes hacer con el móvil constantemente, consultarlo constantemente, sea lo que sea, muchas veces no es importante ni es urgente. Pues lo que he dicho, responder el típico grupo, ¿no? El típico grupo que mandan 300 mensajes por día, pues eso no es ni importante ni urgente porque no se suele hablar, digamos, cosas relevantes. Pues ese tipo de cosas, distraerte, acostarte muy tarde porque te quedas viendo algo en la televisión, todo ese tipo de cosas, digamos, que te desvía de lo que realmente es importante para ti. Pero ojo, aquí quiero hacer un matiz muy importante y es que estas tareas, este tipo de acciones, digamos, esto que yo he clasificado más como distractores, hay veces que se pueden encasillar
en que son importantes y no urgentes. Por ejemplo, te voy a poner en situación. Imagina que, por un lado, te roba mucho tiempo el que mientras estés estudiando, leyendo un libro, aprendiendo un idioma, tal, coges el móvil y te distraes mucho. Pues eso digamos que sería no importante y no urgente y habría que poner cartas en el asunto para reducirlo. Pero ahora imagínate que tú tienes la costumbre los sábados por la tarde de quedar con tu pareja y algo que os suma un montón en vuestras relaciones, por ejemplo, pues ver una peli. ¿Eso va a ser no importante y no urgente? No. Esa tarea, el objetivo final que tiene es potenciar una relación, es algo relevante para ti. Entonces eso podría ser la excepción para clasificarlo como importante y no urgente. O sea, también hay que tener un poco esa visión global a la hora de clasificar las tareas. Igual que he dicho antes, hay gente que se tiene que poner a hacer, porque nunca hace, por miedos, por inseguridades, pero hay otra gente, sobre todo hoy en día, de hecho ya está el término de, creo que se llama stress laxing, que es personas que se estresan por estar relajadas, porque no se sienten que están haciendo nada, pues esas personas, para ellos quizás sí es importante el meter en ese cuadrante, en ese segundo cuadrante de importante y no urgente, el tener momentos de no hacer nada, de relajarse, de irse a dar un paseo, y ya está, y para ellos eso sí es importante, porque va a sumar en esa calma. Entonces, resumiendo un poco todo, básicamente, primer cuadrante, urgente e importante, son esos fuegos que requieren de tu atención directa e inmediata. Por ejemplo, imagínate pues, que tienes un accidente, una reunión importante, una competición, entregar un examen, un trabajo. El segundo cuadrante sería el importante, pero no urgente, que son esas tareas que tienen que ver quizá con la prevención, con el desarrollo, crecimiento personal y un poco la construcción de futuro. Aquí, pues, hábitos saludables, habilidades transversales que te ayudan a ser mejor profesional, a ser mejor persona. El tercer cuadrante, que es lo urgente, pero no importante, que tiene que ver, en parte, ¿no?, con esas interrupciones externas, como puede ser, pues, reuniones, llamadas, y aquí hay que intentar blindarse, intentar delegarlo también este tipo de acciones si es posible. Y el cuarto, las acciones que no son urgentes y no son importantes y que, en resumen, nos hacen perder el tiempo, nos desvían de lo realmente relevante y son como unos agujeros en una barca. Imagina una barca, ¿no? Tiene agujeros, se empieza a colarse el agua, te empiezas a hundir. Ese sería ese último cuadrante y es donde más hay que eliminar ese tipo de acciones. Así que se trataría de dejar limpias o al mínimo las acciones de los cuadrantes 1, 3 y 4 y intentar que la mayor parte de acciones de tu día a día tengan que ver con la cuadrante 2, con las importantes y no urgentes. Y una vez que haces esta tarea, que ya has completado la matriz en función de las acciones de tu día a día, pues aquí ya tú podrías reflexionar, vale, y teniendo en cuenta que esto ahora mismo es lo que hago en mi día a día, ¿qué acciones quiero comenzar? Pues esas acciones las tienes que planificar, irían en el cuadrante 2, lo importante y no urgente. Pero ojo, lo mismo hay acciones que quieres cambiar. Esas acciones pueden ser de cualquier cuadrante, de cualquiera de los 4 podría ser. Pero lo mismo del 2, quieres aumentar alguna, le quieres empezar a dar un poquito más de importancia, valga la redundancia. Pero del 1, del 3 o del 4, pues has detectado que te quitan mucho tiempo, que no te gustan demasiado, cualquier cosa, pues esas, el cambio sería disminuirlas. Y por último, también podríamos tomar la decisión de finalizar algunas tareas. Y esto podría ser realmente de cualquier cuadrante, pero especialmente tiene que ver con el 3 y el 4, delegar o eliminar. ¿Pero por qué he dicho también cualquier cuadrante? Pues porque lo mismo en una tarea importante y no urgente, imagínate, a cualquier habilidad, aprender un idioma, ya lo mismo tu nivel de inglés, vamos a poner, es muy bueno, pues oye, quizás esa acción también la quiere finalizar y en plan, pues ya está, ya no necesito tener más inglés, ya lo tengo asentado. También podría ser, pero principalmente tendría que ver con el 3 y el 4. Así que como conclusión de este apartado en el que hemos explicado la matriz, como digo, te animo a que vayas a internet, imprimas algún modelo que te guste, que te llame la atención y que te deje aún más claro todo esto de manera visual. Como digo, esas conclusiones serían que si hay cosas que no haces por miedos o por inseguridades, pero que en el fondo quieres, ese tipo de acciones son las que tienes que hacer, esas son las que deberías hacer. Sin embargo, si hay acciones que las haces por evadirte, ¿no? Esas distracciones, ¿no? Entretenimiento banal que no te aporta nada, que oye, que no está mal que tengas un ratito en tu día, pero que quizás te roba mucho tiempo y luego no te sientes bien contigo. Incluso tareas que haces por autoexigencia patológica, esas personas, como he dicho antes, que no paran de hacer nada en su día a día, e incluso que haces cosas no tanto porque salga de ti, sino como para obtener reconocimiento, sin más, pero realmente eso a ti no te llena tanto. Todo ese tipo de tareas son las que deberías reducir o eliminar. Y bueno, una vez aclarado este punto, vamos a pasar, como siempre, con la reflexión del episodio de hoy. Bueno, quería comenzar, dentro de los 3 puntitos que tengo aquí organizados, para decir en esta reflexión, por algo que he mencionado de pasada a lo largo del episodio, pero que creo que hay que volver a resaltarlo. Y es el tener muy en cuenta qué es importante para ti. Es decir, esto es algo muy difícil, porque claro,
todos hemos sido influenciados, ¿no? En mayor o menor medida por el contexto en el que vivimos. Y muchas veces por las acciones que llevamos a cabo en nuestro día a día son cosas que las llevamos haciendo tanto tiempo que ya hemos llegado al punto en el que, pues bueno, lo hago ¿por qué? ¿Pero por qué haces esto, no? Y dices, pues porque lo tengo que hacer. Y te paras a pensar y luego dices, pero si realmente esto no me gusta, si realmente a mí me gustaría más hacer otra cosa, me llama más la atención esto y nunca tengo tiempo para esto, pero lo mismo, yo qué sé, lo has empezado a hacer pues porque en su día tus padres o por lo que vistes, ahora también por lo que ves, por lo que se ve, ¿no? En redes sociales, tal, pues decidiste hacerlo. De hecho, hoy en día pecamos mucho de ese síndrome del objeto brillante. Hoy queremos hacer una cosa, mañana queremos hacer otra, pasado queremos hacer otra, por esa influencia que vemos constantemente, ¿no? A través principalmente de las pantallas, y siempre queremos ser un poco los mejores en todo quizá, ¿no? Y hacer lo que está ahí a la moda, lo que parece que está a la moda. Entonces, en primer lugar, tendrías que esta matriz, fíjate, algo que se creó simplemente para organizar tareas y ya está, también puede llevarte a esa reflexión de, ostras, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Realmente esto es lo que me gusta? ¿Realmente esto es lo que va conmigo? Y ahí empezar también ese proceso de conocerte a ti mismo y hacer otras cosas que quizás sí resuenan más contigo, o al menos probar. Así que vuelvo a remitirte a ese episodio de las inteligencias innatas, ya sé que lo he dicho, pero es que realmente si tú empiezas a saber cuáles son esas cosas que realmente van más contigo, que salen con mayor facilidad, que te llaman más la atención, incluso que de pequeño decías que te querías dedicar a ello, tal y cual, probablemente tengas que empezar a meter más tareas de este tipo, que serían las importantes y no urgentes, en este cuadrante para retomar eso que realmente va más contigo y, como yo digo, si te pasa el tiempo volando, pero bien, que encima te suma, ¿no? Puede ser, fíjate, cualquier cosa. Y luego, por último, que esto también creo que es algo que se nos escapa mucho hoy en día, yo también me incluyo al final, como cualquier persona, lógicamente, que es el de considerar como importante las pequeñas cosas. Porque, claro, una persona que ve ahora esta matriz, igual que me pasó a mí en su día, yo cuando la descubrí digo, ¡guau! Voy a ser súper productivo, voy a hacer 1000 cosas cada día, voy a llenar todo lo importante, no urgente, no me voy a distraer nada, voy a estar todo el día full trabajando, no sé qué. Y es como, a ver, echa el freno, porque estamos llegando a un punto de estrés, que es que no es normal, y eso va también muy de la mano de problemas de salud. Y aquí es cuando digo que consideres importante también las pequeñas cosas, es decir, puede ser muy importante para ti, si eres este tipo de persona sobre todo, que tiene miedo a parar, también por esa comparación, ¿no? Parece que siempre tenemos que hacer más, conseguir más, que nunca es suficiente. Pues te aseguro que lo más importante que puede ser para ti es dedicar o tener momentos en tu día, en tu semana, para parar, para dedicarlo a tus hobbies, para meditar, para irte a dar un paseo tranquilamente, para cocinar con calma. Al final, cosas, o bueno, pasar, por supuesto, ratos con tu familia, con tu pareja, con quien sea, pero cosas, acciones que damos por sentado y que normalmente, cuando viene un problema de salud o pasa el tiempo, yo por ejemplo, pues bueno, no tengo todavía 60 años ni 70, pero si tú escuchas testimonios de personas que se han pasado su vida dedicada 100% a muerte, a que lo mismo, a algo a nivel de trabajo, por conseguir más estatus, más dinero, normalmente esas personas luego dicen, me arrepiento de no haber pasado más tiempo dedicado a otras cosas que me gustaban, a mi familia, etc. Entonces, quizá para ti, y creo que esto puede serle útil a más personas de las que incluso creemos, puede ser más importante el meter cosas en este cuadrante más de relax, digamos, de calma, de conectar. Paradójicamente solemos decir, voy a desconectar cuando te vas de vacaciones y tal, cuando realmente yo creo que es cuando conectamos más. Pero bueno, eso sería un poquito con lo que quería finalizar el episodio de hoy, y es que básicamente esas pequeñas cosas de la vida, que realmente no son pequeñas sino que son las grandes, las des el valor que debe tener y también las metas como importantes y no urgentes, porque, como he dicho, esto es algo que si tú no te organizas, si tú no te planificas, también lo puedes olvidar y te puede llevar acarrear problemas, arrepentimientos y, joder, la verdad es que eso yo creo que no mola nada. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Como también he dicho antes, ya sabes que te puedes descargar mi libro 7 claves para desintoxicar tu mente en 2023 en mi página web www.sergiocruzsalud.com, y también te animo, por supuesto, a que escuches todos los episodios de nuevamente y poquito más. Como siempre digo, espero que vaya genial la semana, a seguir diseñando tú nuevamente y nos vemos en 7 días, valiente. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo, espero que te haya aportado un montón. Si quieres más, recuerda que aquí te dejo un vídeo y una lista de reproducción
para que puedas seguir aprendiendo acerca de cositas relacionadas con las que acabas de ver en este mismo vídeo. Un abrazo súper grande.